en el corazón de cada uno de ustedes. Y por favor, hermanos, quiero que veamos en Timoteo en su capítulo 5, para los que tienen sus Biblias, Timoteo en su capítulo 5. Vamos a leer algunos pasajes para entender lo que hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar. Timoteo capítulo 5, versículo 1, versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Dice 1 Timoteo 5, 1, 7. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora quiero que leamos un poco más adelante para los que ahí tienen sus Biblias, por favor. Vamos a leer un poquito, versículo 15 al versículo 20, para poder entender el cuadro completo acá. Y dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. Hermanos, en nuestro culto de oración, muchas veces nos olvidamos, mis hermanos, de nuestras responsabilidades familiares que tenemos, y a veces somos tentados para pensar de que nuestra responsabilidad llega como padre hasta que el hijo cumpla 18 años, o el hijo también piensa de que su responsabilidad como hijo es hasta que llegue a los 18 años y ya no tiene que ver nada con su padre. Si bien es cierto, hermanos, que algunos padres terminan una vida muy estable económicamente, hay un porcentaje mayor que lo terminan de manera muy regular, a un nivel medio, pero hay un porcentaje mucho más grande que terminan la vida con mucha adversidad y con muchas circunstancias en la vida. Y es aquí, hermanos, donde la palabra del Señor nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que debe de tener una viuda. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo dice de que la iglesia tiene la bendición de tener viudas dentro de su iglesia, pero que estas viudas deben de aprender su responsabilidad para que sean de buen testimonio y sean íntegras. Porque dice la palabra del Señor, cuando nosotros vemos esto, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Veamos cómo lo presenta la palabra del Señor cuando se trata de la responsabilidad de las viudas.
para que sea ejemplo para sus hijos, para sus hijas, para sus nietos, porque en el tiempo del ministerio apostólico se tenía la tendencia de que como la iglesia está llamada para apoyar a las viudas, a veces los hijos querían delegar esa responsabilidad a la iglesia, cuando la Biblia mantiene un orden para que nosotros veamos las prioridades. Primero vemos la responsabilidad que debe de tener papá y mamá, que debe de prepararse para la ancianidad. Esa es la primera responsabilidad. ¿Por qué? Porque el contexto nos dice que el que no provee para los suyos es peor que un inconverso y entonces ha negado la fe. Cuando nosotros vemos esta provisión que habla la palabra de Dios, está haciéndonos recordar lo que son lo básico para que nuestros hijos puedan desarrollarse y poder ser responsables en esta vida ya cuando sean mayores de edad. Y entonces cuando nosotros vemos este enfoque de la palabra del Señor, podemos pensar que el apóstol Pablo, el mínimo, hace mención que tengamos techo o que tengamos comida, que tengamos nosotros lo básico para poder vivir y pasar la vida sobre este mundo. Cuando nosotros vemos lo básico que hay en el fondo, siempre hay niveles de vida, que no todos tienen un mismo nivel de vida, pero que el mínimo es alimento y vestuario, y los que tienen techo, pues gloria a Dios. Y aunque no todos tienen el mismo nivel de vestuario, el mismo nivel de alimentación, el mismo nivel de casa, de techo, nosotros podemos ver que hay un mínimo en el trasfondo, porque Dios llama a los padres para que puedan ser responsables para ayudar a sus hijos a estudiar, para que se desarrollen en el futuro. Y no solo proveer para el estudio, sino también para la vestimenta de los hijos, la medicina de los hijos, y ver que toda esta responsabilidad entra en lo básico para que se pueda desarrollar una familia. No estamos hablando de riquezas, de que le voy a dar una finca a mi hijo, le voy a dar pues unas 2 docenas de autos o una docena de autos de última marca, o le voy a dar una mansión en Europa o uno por allá en California o en Los Ángeles. No, no está hablando de eso la Biblia. Está hablando de lo mínimo que el papá y mamá debe de aprender para proveer a sus hijos para ser ejemplo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la ancianidad es posible que alguien pueda morir con cierta comodidad para poder morir tranquilo, pero también es cierto que algunos van a tener accidentes y enfermedades y van a quedar sin dinero, y es posible que van a necesitar del apoyo de sus hijos para que los hijos puedan dar un buen testimonio, que ahora que sus padres son ancianos puedan ayudar a sus padres. Y entonces cuando vemos todo el encaje de este capítulo, nosotros podemos ver la mayor responsabilidad que se tiene en el núcleo familiar es que sea una viuda o un viudo, la palabra del Señor le recuerda a los que tienen el privilegio de ser padres primero. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Cuando nosotros vemos esta responsabilidad, ¿qué es lo que hace a que cada mujer pueda ser fuerte en su relación con el Señor? El contexto está rodeado de responsabilidades familiares antes de llegar a la ancianidad, para que nosotros apoyemos a nuestros padres cuando se equivocan, si son hijos todavía, los que tienen la bendición de entender mejor la Biblia, para hacerles recordar que la vida espiritual, todos tenemos la responsabilidad de no bajar la guardia, velar, apoyarnos, cuidarnos en el núcleo familiar para poder dar buen testimonio. Y cuando nosotros vemos que la iglesia está llamada para poder apoyar a las viudas, el contexto nos habla, de acuerdo a lo que leímos, versículo 15, 16 al 20, nos hace recordar, mis hermanos,
que la iglesia está llamada a apoyar a las viudas, aquellas viudas que se quedaron sin alguna provisión ni sustento o algún impedimento, un accidente, una enfermedad grave, o ya no puedan trabajar, ya no tienen hijos, ya no tienen nietos. Los que quedaron en el abandono, el apóstol Pablo, no solo en esta porción bíblica, sino en otra porción también hace mención que la iglesia debe de apoyar a estas viudas, debe de ser como apoyo para ellas, para que puedan de manera tan especial terminar su vida sirviendo al Señor. Pero si hay hijos, si hay nietos de por medio, son ellos los primeros en velar por una viuda. Cuando nosotros vemos esta forma de orden que nos presenta la palabra del Señor, nosotros podemos darnos cuenta que este núcleo familiar lo abarca desde con el nombre y la responsabilidad pastoral, para que el pastor pueda ser el ejemplo en proveer lo mínimo, lo básico para los hijos, para que puedan desarrollarse los hijos y prepararlos para que puedan entender que la vida puede dar sorpresas en la ancianidad, pero también algunos van a tener la gracia y la bendición de Dios de terminar su vida sin tanto dolor y sin tanto inversión de dinero, sino que terminan una vida muy tranquila. Los hijos tienen la bendición de tapar los ojos de sus padres o madres cuando mueren, pero son pocos los que tienen esa bendición. Por regla general, las adversidades, las circunstancias de la vida pueden llevar a otra realidad. Pero notemos lo que dice el apóstol Pablo. Siempre está tomando en cuenta el núcleo familiar, papá y mamá, y también el modelo pastoral, para que aprendan a ver el futuro con esta realidad de vida, para que nosotros recordemos a todas las viudas, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Cuando está diciendo aquí espera en Dios, no está evadiendo responsabilidad de enseñanza a sus hijos y a sus nietos, sino se está refiriendo de que debe de hacer reflexionar y preparar a sus hijos, a sus nietos para el futuro, porque es posible que muera con una bendición de que todavía algo puede dejarle a los hijos o a los nietos, pero es posible que en lugar de dejarles algo, los hijos tienen que dar los últimos o las últimas inversiones para que termine su vida ella. Cuando nosotros vemos este contexto de la palabra del Señor, nos debe de hacer reflexionar, hermanos, la razón del por qué tenemos que orar por nuestras viudas, por nuestras familias, la razón del por qué debemos de orar por el núcleo familiar, por la familia pastoral, porque son seres humanos. Pueden ser tentados a equivocarse, pero la palabra de Dios nos dan los modelos para que nosotros podamos anticiparnos a las adversidades que pueden venir. Y si no terminara la vida con cierta adversidad, sino en un nivel tan normal y natural, pues por lo menos estuvimos listos por cualquier adversidad que se puede dar para el futuro. Entonces la palabra del Señor nos hace recordar esto de manera muy especial, que muchas aconseja el apóstol Pablo, las mayores de 60 años, que se le dé la mano, porque las menores pueden ser tentadas a descarriarse sexualmente, y el apóstol Pablo no esconde nada. El apóstol Pablo habla la realidad para que cada líder, cada pastor, cada iglesia pueda pensar en lo mejor que se puede ayudar para los hermanos y hermanas cuando tienen esta experiencia en el núcleo familiar, para que nosotros pensemos que hay necesidad, mis hermanos, de orar por las familias. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Miren cómo lo enlaza con lo que es el modelo familiar y pastoral,
para que nosotros podamos siempre orar por nuestros ancianos y siempre orar por el futuro de los pastores que son llamados también a pensar de qué manera pueden dejar de existir y respirar sobre esta tierra para poder tener precaución de lo que se pueda dar. Pero lo que hoy se vive debe ser sobre estas realidades bíblicas para que las viudas aprendan a esperar en Dios. Aprender a esperar en Dios no quiere decir evadir responsabilidades, sino de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, que dependan de la palabra de Dios. Y mis hermanos, debe de ser diligente en súplicas. Cuando nosotros vemos este versículo, y si es diligente en súplicas, noten cómo lo dice la palabra del Señor, y oraciones noche y día. Qué hermoso ver el ministerio de estas viudas terminando de esta forma sus vidas, orando por sus hijos, por sus nietos, por la iglesia, por la familia pastoral, porque van a tener que terminar su vida sobre esta tierra y son llamados a dejar una herencia y una responsabilidad bíblica para que Dios sea glorificado. Oremos por nuestras viudas. Que el Señor les bendiga.